En marzo de 1933, Hitler impulsó la aprobación de la ley habilitante, que le otorgó poderes dictatoriales, permitiéndole gobernar sin la intervención del Parlamento. A partir de ahí, Hitler estableció un régimen que anuló la democracia, persiguió a los opositores, eliminó otros partidos políticos y construyó una estructura de control total sobre la sociedad alemana, desde la educación hasta los medios de comunicación. Durante los primeros años del régimen nazi, Hitler implementó políticas que promovían la expansión del ejército, el rearme y la autarquía económica. En 1935, los nazis promulgaron las leyes de Nuremberg, que establecieron un sistema legal discriminatorio contra los judíos, despojándolos de sus derechos civiles y restringiendo sus interacciones con la sociedad aria. A lo largo de la década de 1930, se fueron intensificando las políticas antisemitas, lo que culminaría en el genocidio de los judíos conocido como el Holocausto. En el ámbito internacional, Hitler adoptó una política agresiva de expansión territorial. En 1938, Alemania anexionó Austria, el Anschluss, y poco después, se apoderó de los Sudetes, una región de Checoslovaquia con una importante población de habla alemana. Estos movimientos fueron, en gran medida, tolerados por las potencias europeas en un intento de evitar una guerra, lo que solo incentivó aún más las ambiciones expansionistas de Hitler. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Adolf Hitler, uno de los personajes más notorios de la historia moderna, fue un líder político y dictador alemán cuyo impacto y legado continúan siendo objeto de intensos estudios y debates. Fundador del partido nazi y autor de las políticas que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial, su régimen se caracterizó por la persecución sistemática de minorías, especialmente los judíos, y por la implementación de un genocidio masivo conocido como el Holocausto. En esta biografía, se explorará su vida, desde sus orígenes en Austria hasta su ascenso al poder en Alemania, su gobierno totalitario, la Segunda Guerra Mundial y su caída final. Orígenes y primeros años, 1889-1907, Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña localidad en la frontera entre Austria y Alemania. Era el cuarto de 6 hijos de Alois Hitler, un funcionario aduanero austrohúngaro, y Clara Pols. Su familia tenía antecedentes modestos, y a lo largo de su infancia, Hitler fue testigo de un ambiente familiar algo turbulento, dado el carácter autoritario y dominante de su padre, quien a menudo se mostraba estricto con sus hijos. Su infancia en Braunau am Inn estuvo marcada por la muerte temprana de varios de sus hermanos. A la edad de 5 años, su hermano menor, Edmund, falleció de difteria, lo que afectó profundamente a Hitler. La figura de su madre, Clara, fue mucho más cercana a él y se convirtió en la principal figura de su vida durante su juventud. La relación entre Hitler y su madre era cálida y afectuosa, y su muerte de cáncer en 1907 dejó una profunda huella en él. En términos de educación, Hitler fue un estudiante mediocre, especialmente en las disciplinas que requerían habilidades académicas avanzadas, como las matemáticas y las ciencias. Aunque tenía un interés por el arte, su desempeño académico en la escuela secundaria fue deficiente. A pesar de su deseo de ser pintor, fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. Este fracaso marcó un punto de inflexión en su vida, y a partir de ese momento, comenzó a desarrollar una visión más pesimista de su futuro y de la sociedad en general. Tras su rechazo por la academia, Hitler vivió durante algunos años en Viena, donde se dedicó a la pintura de paisajes y algunos trabajos ocasionales, como vendedor de postales. Durante su tiempo en Viena, también se empapó de las ideas nacionalistas, antisemitas y panalemanas que circulaban en la sociedad austríaca de la época. La influencia de estas ideas en su pensamiento fue crucial para el desarrollo de sus creencias posteriores. La Primera Guerra Mundial y su radicalización, 1914-1918, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 cambió profundamente la vida de Adolf Hitler. A pesar de ser austríaco, se alistó en el ejército alemán, lo que refleja su fuerte identificación con la causa alemana. Durante la guerra, sirvió como mensajero en el frente occidental y fue condecorado por su valentía. Fue herido en varias ocasiones, y pasó un tiempo considerable recuperándose en hospitales.
A lo largo de este periodo, Hitler desarrolló una feroz lealtad al ejército y una visión romántica del militarismo. La derrota de Alemania en 1918 fue un golpe devastador para Hitler, quien, como muchos alemanes, se sintió traicionado por lo que él consideraba una puñalada por la espalda por parte de los civiles y de los políticos que firmaron el Tratado de Versalles. Este sentimiento de humillación se tradujo en un odio profundo hacia los judíos, que Hitler culpaba de la derrota de Alemania, y hacia el sistema político de la República de Weimar, que había surgido tras la guerra. A partir de su experiencia en la guerra, Hitler también empezó a desarrollar una visión totalitaria y autoritaria del Estado, que consideraba que debía ser liderado por un dictador fuerte. Esta idea de un Führer, líder, sería fundamental en la construcción de su ideología política. En 1916, fue herido en la pierna y pasó varios meses en hospitales, lo que le permitió reflexionar sobre la guerra y su futuro. Durante este tiempo, Hitler desarrolló una visión de la guerra como un destino glorioso y heroico, cimentando su admiración por el militarismo y el autoritarismo. Cuando Alemania fue derrotada en noviembre de 1918, Hitler, al igual que muchos de sus compatriotas, sintió una profunda sensación de traición. La firma del Tratado de Versalles, que imponía severas sanciones económicas y territoriales a Alemania, exacerbó esta sensación. Para Hitler, la derrota en la guerra fue producto de la traición interna, especialmente por parte de los socialistas, comunistas y los judíos, a quienes culpaba del desmoronamiento del imperio alemán. Este sentimiento de victimización y rabia contra los traidores se convertiría en una de las bases de su ideología política. La fundación del partido nazi y el ascenso al poder, 1919 a 1933, tras la guerra, Hitler regresó a Múnich, donde, en 1919, se unió al Partido Obrero Alemán, DAP, un pequeño grupo nacionalista y de extrema derecha. Rápidamente ascendió en las filas del partido gracias a su talento como orador y su capacidad para conectar con las masas. En 1920, el DAP adoptó el nombre de Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, y Hitler se convirtió en una figura clave dentro del mismo. A medida que el país se sumergía en una profunda crisis económica debido a las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles y la inflación descontrolada, el NSDAP ganó adeptos entre los sectores más descontentos de la población alemana. Hitler, que ya había comenzado a elaborar sus ideas políticas, criticaba abiertamente la democracia de la República de Weimar y defendía una forma de gobierno autoritaria encabezada por un líder fuerte, un Führer, como él mismo se consideraba. El primer intento significativo de tomar el poder ocurrió en 1923, con el fallido golpe de Estado conocido como el Putsch de la Cervecería. Hitler intentó derrocar al gobierno bávaro y marchar hacia Berlín para hacerse con el control del país. Sin embargo, el golpe fracasó, y Hitler fue arrestado. Durante su tiempo en prisión, escribió Mein Kampf, un libro en el que detalló sus ideas sobre la raza, la política y el futuro de Alemania. En esta obra, Hitler expuso su visión de un Estado totalitario en el que los arios gobernaran sobre el resto de las razas, en particular los judíos, que consideraba como una amenaza para la pureza racial y la estabilidad social. En 1924, tras cumplir una corta condena, Hitler fue liberado y comenzó a reconstruir el partido nazi. Durante la década de 1920 y principios de la de 1930, la situación política y económica de Alemania empeoró aún más debido a la Gran Depresión de 1929. El desempleo masivo y el caos social crearon un terreno fértil para los partidos radicales, incluidos los nazis, que ofrecían soluciones autoritarias y nacionalistas. En 1932, Hitler se postuló para la presidencia de Alemania, pero perdió frente al veterano Paul von Hindenburg. Sin embargo, en enero de 1933, el presidente Hindenburg, ante la presión de los círculos empresariales y militares que veían en Hitler una forma de estabilizar el país, le ofreció el puesto de canciller. Fue un error estratégico fundamental. Con esta designación, Hitler comenzó a consolidar su poder rápidamente. El régimen nazi y el Tercer Reich, 1933 a 1939, una vez en el poder, Hitler comenzó a implementar una serie de medidas para transformar la República de Weimar en una dictadura totalitaria. En febrero de 1933, el Reichstag,
parlamento alemán, fue incendiado en un atentado, posiblemente orquestado por los nazis, lo que le permitió a Hitler persuadir a Hindenburg para suspender las libertades civiles y hacer arrestos masivos de comunistas y otros opositores políticos. Esto marcó el comienzo de una represión política implacable. El avance militar de Alemania en los primeros años de la guerra fue impresionante. En 1940, los nazis invadieron y ocuparon Dinamarca, Noruega, Francia, los Países Bajos, Bélgica y otros países. Hitler también firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética en 1939, pero en 1941 lanzó una invasión masiva de la URSS, Operación Barbarroja, que resultó en uno de los fracasos más grandes de su carrera. El Holocausto, la política sistemática de exterminio de los judíos y otras minorías, fue implementada por el régimen nazi durante la guerra. Estimaciones sugieren que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con millones de otras personas, incluidos prisioneros de guerra soviéticos, discapacitados, gitanos y opositores políticos. A medida que la guerra avanzaba, la situación para Alemania comenzó a deteriorarse. En 1943, Adolf Hitler, un análisis más profundo de su vida y legado, la temprana vida y los primeros años de formación, 1889 a 1913. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña localidad ubicada en la frontera entre Austria y Alemania. La familia Hitler, de clase media-baja, no poseía gran riqueza ni influencia, pero su situación era algo más estable que la de muchas otras familias de la época. Su padre, Alois Hitler, un funcionario del gobierno austriaco, tenía un carácter autoritario y un temperamento volátil, lo que generó una atmósfera de tensión en el hogar. Alois, nacido fuera del matrimonio y que cambió su apellido varias veces, no era un hombre afectuoso, y su relación con Adolf fue especialmente distante y autoritaria. Por otro lado, su madre, Clara Pölzl, era una mujer mucho más comprensiva y cariñosa. La cercanía que Hitler experimentó con su madre dejó una profunda huella en él. La muerte prematura de su hermano menor Edmond en 1900, cuando Hitler tenía 11 años, lo afectó profundamente. Este trauma familiar se ha sugerido como un factor que influyó en su visión pesimista y radical del mundo. En términos educativos, Hitler fue un estudiante mediocre. Aunque tenía un cierto interés en el arte, especialmente en la pintura, su desempeño académico era deficiente, lo que se tradujo en su expulsión de la escuela secundaria en 1905. Tras el fracaso académico, Hitler se mudó a Viena, donde viviría entre 1907 y 1913, un periodo clave en su vida que definió muchas de sus creencias y actitudes políticas. Viena, por ser un centro intelectual y cultural de Europa Central, fue también un caldo de cultivo para movimientos nacionalistas, antisemitas y xenófobos. Durante su tiempo en la ciudad, Hitler comenzó a ser influenciado por ideas radicales que abogaban por la superioridad de la raza aria, el antisemitismo y la necesidad de una gran Alemania que despojara de influencia a los pueblos eslavos y judíos. Estos temas serían recurrentes en su futuro pensamiento político y en su ascenso al poder. En sus primeros años en Viena, Hitler también pasó muchas dificultades económicas. Vivió en la pobreza, subsistiendo de trabajos ocasionales y vendiendo postales con sus propios dibujos. La Academia de Bellas Artes de Viena rechazó su solicitud de ingreso en 2 ocasiones, 1907 y 1908, lo que constituyó un golpe duro a sus aspiraciones como artista y consolidó su resentimiento hacia la sociedad vienesa. La Primera Guerra Mundial y la radicalización de Hitler, 1914 a 1918, con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Hitler, que no podía alistarse en el ejército austríaco debido a sus problemas de salud, decidió unirse al ejército alemán. Su decisión de luchar por Alemania en lugar de Austria, su país natal, refleja su fuerte identificación con la causa alemana y su rechazo hacia el imperio austrohúngaro, al que consideraba débil y decadente. Hitler sirvió como mensajero en el frente occidental, un puesto que le permitió participar en los combates sin un rol central en las batallas. Fue condecorado en varias ocasiones por su valentía, aunque no fue promovido a un rango más alto debido a su falta de formación.